Bienvenidos a Mente Positiva Vida Plena. ¿Y si te dijera que la realidad que conoces es solo una fracción de lo que es posible percibir? ¿Qué pensarías si descubrieras que tu percepción del mundo está limitada no por lo que tus ojos pueden ver, sino por lo que tu mente puede comprender? Hoy, nos embarcamos en un viaje extraordinario más allá de los confines de la percepción ordinaria, guiados por las teorías de un científico visionario que desafió los límites de la mente humana, Jacobo Greenberg. Un pionero en el estudio de la conciencia, nos propuso un modelo de realidad tan revolucionario que podría transformar completamente nuestra comprensión del universo. A través de sus investigaciones, Greenberg exploró cómo fenómenos que la ciencia moderna apenas comienza a tocar, como la telepatía y la levitación, son manifestaciones accesibles de un estado de conciencia expandida. Prepárate para cuestionar lo que crees saber y abrir tu mente a las posibilidades que guardan cuando trascendemos los límites tradicionales de la percepción. Este año, nos sumergimos más profundamente en el enigma de la conciencia y la sensibilidad en su máxima expresión. El visionario científico mexicano Jacobo Greenberg, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos presenta una perspectiva donde nuestra existencia se refleja en el vasto y complejo universo que nos rodea. Cada sensación que experimentamos, no es aleatoria ni aislada, sino una manifestación directa de las intrincadas complejidades de nuestro cerebro, profundamente interconectada. Greenberg nos introdujo a una idea revolucionaria que desafía los paradigmas establecidos. Nuestro cerebro no solo interpreta la realidad, de alguna manera, también la crea a través de su interacción con un campo de información universal que él denominó celosía o enrejado. Según Greenberg, este enrejado no es una estructura estática ni meramente un telón de fondo para la actividad neuronal, sino un medio dinámico y reactivo que responde y se moldea en función de nuestras propias cogniciones y emociones. La teoría de la celosía propone que cada pensamiento, cada emoción y cada percepción que experimentamos altera este campo de información, creando así una retroalimentación continua entre nuestra mente y la estructura del universo. Esta perspectiva nos ofrece un modelo en el cual la mente humana y el universo no solo coexisten sino que coevolucionan, en una interacción constante que redefine lo que. La propuesta de Greenberg sugiere que la realidad es más plástica y maleable de lo que la ciencia convencional ha admitido hasta ahora. Si podemos aprender a interactuar conscientemente con la celosía, no solo podremos comprender sino que también influiremos directamente en la trama de nuestra existencia. Esta comprensión abre un campo vasto de posibilidades, incluyendo el desarrollo de capacidades humanas que hasta ahora hemos catalogado como extraordinarias o sobrenaturales. La investigación de Greenberg nos insta a reconsiderar lo que consideramos los límites de lo humano, invitándonos a explorar un universo donde la conciencia no es un mero epifenómeno de la actividad cerebral, sino una fuerza fundamental y activa en la conformación de la realidad. Jacobo Greenberg fue un pionero en explorar las conexiones entre fenómenos considerados paranormales o espirituales y los estados elevados de conciencia a través de un enfoque científico riguroso. Su interés se centraba en fenómenos como la levitación y la transmutación de la materia, elementos comunes en las narrativas místicas y espirituales de muchas culturas y doctrinas a lo largo de la historia. En su investigación,
Greenberg analizó cómo estos fenómenos, que a menudo se presentan en contextos de prácticas espirituales profundas o momentos de intensa concentración y meditación, podrían no ser meras metáforas o ilusiones, sino manifestaciones accesibles de un potencial humano latente. Propuso que, a través de estados elevados de conciencia, el ser humano podría acceder a capacidades que desafían las explicaciones convencionales de la física y la biología. Greenberg argumentaba que la clave para entender y eventualmente replicar estos fenómenos radicaba en la expansión de nuestra percepción. Según su teoría, al expandir nuestra percepción, ampliamos también nuestra capacidad para interactuar con el látice o enrejado. Ese campo de información universal que sostiene y da forma a la realidad tal como la conocemos. Este enrejado, según Greenberg, no solo almacena información sino que también responde a la influencia de la conciencia humana, lo que sugiere un modelo de realidad mucho más interactivo y dinámico de lo que las teorías científicas tradicionales han considerado. Su investigación le llevó a concluir que estas capacidades extraordinarias, como la levitación y la transmutación de la materia, podrían ser accesibles no solo a místicos seleccionados o individuos espiritualmente avanzados, sino a cualquier persona que logre alcanzar un nivel suficiente de desarrollo y comprensión del tejido fundamental de la realidad. Para Greenberg, esto implicaba un entrenamiento consciente y sistemático de la mente para operar en niveles de conciencia que trascienden el estado ordinario de percepción sensorial. Greenberg también señaló que estos fenómenos no deben verse como sobrenaturales, sino como parte de una naturaleza más amplia y profundamente interconectada que la ciencia moderna aún está comenzando a entender. Su trabajo desafió el escepticismo científico convencional, no mediante la desestimación de la ciencia, sino expandiendo sus fronteras para incluir aspectos de la experiencia humana que habían sido ignorados o malinterpretados debido a las limitaciones de las metodologías científicas existentes. El legado de Greenberg invita a los científicos y pensadores de hoy a considerar más seriamente cómo la expansión de la percepción humana y el entendimiento más profundo del tejido de la realidad pueden no solo explicar, también democratizar el acceso a fenómenos que han maravillado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Jacobo Greenberg, inspirado por las intersecciones entre los misteriosos principios de la física cuántica y las profundidades de las tradiciones místicas globales, dedicó una parte significativa de su carrera a explorar métodos alternativos para alterar la conciencia humana. Utilizó técnicas como la meditación avanzada, la privación sensorial y otros ejercicios mentales diseñados para expandir la percepción más allá de los límites normales. Su objetivo era acceder y, si fuera posible, manipular el enrejado informacional, una especie de tejido cósmico que, según él, constituye la infraestructura fundamental del universo. La teoría de Greenberg postula que al sumergirse en estados de conciencia profundamente alterados, los individuos no solo pueden percibir, sino también influir activamente en la estructura del espacio y el tiempo. Esto sugiere que la realidad, lejos de ser un constructo fijo y unidimensional, es más bien un campo dinámico influenciado por nuestra interacción consciente. En este sentido, Greenberg propuso que la mente humana y el universo no operan como entidades separadas, sino más bien como participantes en una danza continua y coevolutiva de energía e información. Este paradigma radical desafía los límites tradicionales de la ciencia,
que parcialmente relega tales fenómenos a la categoría de lo paranormal o inexplicable. Greenberg nos invita a reconsiderar estas etiquetas, sugiriendo que lo que se considera sobrenatural podría en realidad ser una manifestación inexplorada de leyes naturales aún no comprendidas por la ciencia contemporánea. Su investigación nos anima a pensar que, mediante el cultivo diligente de nuestra conciencia interna y la conexión intencionada con el cosmos, podremos desbloquear habilidades humanas que trascienden nuestra actual comprensión de la realidad. El enfoque de Greenberg abre un campo de posibilidades fascinantes donde las habilidades psíquicas y fenómenos como la telepatía, la precognición o incluso la influencia material directa podrían ser recontextualizados como partes de nuestra capacidad natural. Este planteamiento no solo amplía nuestra percepción de lo que es posible, sino que también nos proporciona un marco para explorar estos fenómenos de una manera más científica y sistemática. En resumen, el legado de Greenberg nos impulsa a explorar un universo donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan más estrechamente que nunca. Nos insta a considerar un nuevo modelo de realidad, uno en el que las barreras entre lo mental y lo físico, lo interno y lo externo, lo natural y lo sobrenatural, son mucho más permeables de lo que hemos concebido tradicionalmente. Nos invita a un viaje en el que la exploración del espacio exterior podría ser simultáneamente una exploración del espacio interior, cada uno reflejando y revelando la verdadera naturaleza del otro. Jacobo Greenberg fue un investigador que no temía cruzar las fronteras entre la ciencia establecida y el misticismo en su búsqueda por entender la realidad humana y su conexión con el universo. Su teoría del látice o enrejado es el resultado de una carrera dedicada a fusionar la neurociencia con aspectos del misticismo, incluyendo influencias tan diversas como la cábala judía y las filosofías orientales, así como su trabajo de campo con comunidades indígenas en México. Greenberg observó que muchas de estas tradiciones espirituales y comunidades poseían una comprensión intuitiva de fenómenos que él creía que podían ser explicados a través de lo que denominó el látice. Este concepto se refiere a un campo informativo subyacente que sostiene y forma la realidad percibida. Según Greenberg, este enrejado no es estático ni pasivo, más bien, es altamente sensible a las influencias de la conciencia humana, lo que sugiere un modelo del universo más interactivo de lo que normalmente se acepta en la física. En su comparación con la película Matrix, Greenberg explicaba que, al igual que en la película, donde la realidad es una simulación creada y manipulada, en nuestro mundo, el cerebro interactúa con el látice para crear nuestra experiencia sensorial del mundo. La diferencia clave, sin embargo, es que en la visión de Greenberg, nosotros tenemos la capacidad de alterar conscientemente este campo y, por extensión, la realidad misma, mediante el desarrollo y refinamiento de nuestra propia conciencia. Además, propuso que cuando este campo informativo está libre de distorsiones, algo que puede lograrse mediante prácticas específicas de meditación y otros métodos para expandir la conciencia, se abren posibilidades que incluyen fenómenos como la telepatía y la levitación. Estos fenómenos, que son a menudo descartados por la ciencia moderna como imposibles o ilusiones, fueron vistos por Greenberg como manifestaciones naturales de un uso más avanzado y consciente del látice. Greenberg respaldó su teoría con experimentos y estudios en el laboratorio, donde intentó medir y documentar los efectos de la conciencia alterada en la percepción y manipulación de la realidad.
Aunque sus métodos y conclusiones fueron a menudo objeto de controversia en la comunidad científica, no cabe duda de que su trabajo ha influido en la expansión de las teorías sobre la mente y la conciencia, y ha inspirado a una nueva generación de investigadores interesados en los puntos de encuentro entre la ciencia y el misticismo. El enfoque holístico de Greenberg sobre la interacción entre el cerebro, la conciencia y el universo sigue siendo un campo fértil para la investigación, sugiriendo que aún tenemos mucho que aprender sobre las verdaderas capacidades de la mente humana y su relación con la vasta y misteriosa tela del cosmos. Jacobo Greenberg creó una técnica de meditación que es fundamental para comprender y aplicar los principios detrás de su teoría del látice o enrejado informacional. Esta técnica no solo es una práctica de meditación, sino también un método de expansión de la conciencia que puede llevar a la percepción y manipulación consciente de la realidad. Aquí, te detallaré los pasos básicos de esta técnica, diseñados para facilitar la conexión profunda con el látice, permitiendo experimentar una percepción alterada de la realidad y, potencialmente acceder a habilidades que trascienden lo ordinario. Pasos básicos de la técnica de meditación de Greenberg. 1. Preparación del espacio y la mente. Comienza encontrando un lugar tranquilo donde no serás interrumpido. Este espacio debe ser sereno y sentirse seguro para facilitar una inmersión más profunda sin distracciones. Siéntete en una posición cómoda, preferiblemente con la espalda recta para mantener la alerta y la apertura durante la meditación. 2. Relajación y centrado. Dedica los primeros minutos a realizar respiraciones profundas y lentas para oxigenar el cuerpo y calmar la mente. Con cada exhalación, imagina que liberas tensiones y preocupaciones, centrándote cada vez más en el momento presente. 3. Concentración en el látice. Cierra los ojos y visualiza el látice como una roja infinita de energía y luz que conecta todo en el universo. Imagina que esta luz roja vibra al unísono con todo lo existente, desde las estrellas en el cielo hasta las células en tu cuerpo. 4. Observación de la conciencia. Centra tu atención en tu propia conciencia. Observa tus pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgar o aferrarte a ellos. Reconoce que son parte de la realidad creada por tu interacción con el látice. A medida que te desapegas de ellos, comienza a sentir cómo tu conciencia se expande. 5. Interacción con el látice. Una vez que sientas que tu conciencia se ha expandido y está más fluida, intenta manipular el látice. 6. Integración y cierre. Después de pasar tiempo en meditación, es importante reintegrarse lentamente a la conciencia normal. Lleva contigo la sensación de conexión con el látice y observa cualquier cambio en tu percepción de la realidad. Gradualmente abre los ojos y toma unos momentos para anotar cualquier experiencia o percepción nueva antes de continuar con tus actividades diarias. Esta técnica puede ser practicada regularmente para profundizar la conexión con el látice y explorar las capacidades extendidas de la conciencia. Greenberg sugiere que, con práctica constante, los practicantes podrían desarrollar habilidades que normalmente consideraríamos sobrenaturales, como la percepción extrasensorial o la influencia a distancia sobre objetos físicos. Al compartir estos pasos, Greenberg no solo ofreció una técnica de meditación, sino también una invitación a explorar y expandir los límites de nuestra propia conciencia y realidad. Esta práctica no solo es un regalo para aquellos interesados en el crecimiento espiritual y personal, sino también una herramienta potente para el autoconocimiento y la transformación. La visión de Greenberg abre puertas a un entendimiento más profundo de nuestra existencia y lo que somos capaces de alcanzar.
Si te ha intrigado esta visión sobre las capacidades ocultas de nuestra mente, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir más contenidos que transformarán tu percepción de la realidad. No dejes de explorar y compartir este viaje hacia el despertar de la conciencia. Hasta la próxima, y sigue despertando tu mente en Mente Positiva Vida Plena.